Todos los que hemos vivido en el Valle del Cauca hemos sentido y respirado ese olorcito que caracteriza estas tierras. Incluso hasta lo han plasmado en una canción del grupo Guayacán que se ha convertido prácticamente en un himno para Cali y el Valle. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea. Ese olorcito que hace sentir que estamos en el lugar más dulce, hermoso y acogedor del planeta, el Valle del Cauca. En el video de hoy vamos a conocer y recorrer un lugar muy histórico y demasiado bonito, el Museo de la Caña. Sí señores, así como lo oyen, la caña es tan importante en esta región que tiene su museo y está ubicada en una de las haciendas más antiguas del Valle del Cauca, donde han trabajado la caña hace más de 300 años. ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Héctor Fárago y el día de hoy me invitaron del Ingenio Providencia porque están implementando una ruta turística para todos los que visiten la hacienda Piedechinche, que cuenta una historia muy bonita de una casa que tiene más o menos 300 años de antigüedad y donde cuenta la historia del comienzo de este cultivo tan representativo en el Valle del Cauca, que es la caña de azúcar. Allí nos cuentan la historia, nos cuentan cómo comienza la panela, todo este sistema de la industrialización de la caña de azúcar. Es muy importante para todos los que vivimos en el Valle del Cauca conocer un poquito esta historia que nos representa tanto. Por algo nos dicen los azucareros. La caña de azúcar llega a Santo Domingo traída por los conquistadores en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. Posteriormente entra a Colombia por Cartagena y se cultiva por primera vez en Colombia en el año de 1541, en una hacienda llamada La Estancia, en el municipio de Yumbo Valle, donde vivió el conquistador Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali, y la cual tenía extensos terrenos que cubrían desde la orilla del río Cauca hasta la cresta de la cordillera, y por el norte desde el río Yumbo hasta límites con Cali, donde posteriormente en una subdivisión de los terrenos se formaría la hacienda Arroyo Hondo, muy histórica también. La caña de azúcar ha sido parte de la historia del Valle del Cauca desde tiempos ancestrales. Fue durante la época de la colonia cuando este cultivo cobró importancia y se establecieron las primeras haciendas azucareras en la región. Bueno, aquí vamos con Nelson Muñoz. Don Nelson, el señor que maneja aquí el... ¿Cómo es que llama esto? Esto es un tractor jalando un calambuco. Calambuco, ¿esa palabra qué significa, don Nelson? Calambuco. Calambuco. Ese era el transporte antiguo de los corteros de caña. Y ahorita lo modernizaron para turismo. Para turismo. Entonces el calambuco es donde montaban antes los trabajadores que trabajaban en el campo, ¿no? Los corteros de caña. Es correcto. Lo han reformado, le han puesto paneles solares y todo. Porque están haciendo un cambio pues a mejorar las condiciones técnicas que favorezca al medio ambiente. Gracias, don Nelson, por los datos. Siempre a la orden, siempre a la orden. Bueno, aquí estamos con Alexandra, que es la guía de la ruta, ¿cierto? ¿Guía de turismo? Sí, soy guía de turismo en el Parque Ecológico Providencia. Y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar un recorrido en el Calambuco, que es el que está allá. Resulta que el calambuco es un medio de transporte tradicional de los corteros de caña. Entonces nuestra jefe, María Leonor, lo que hace es que se da cuenta de que esto puede ser integrado al turismo y pues además de que la hacienda Piedechinche tiene un escenario propicio para poder hacerse un recorrido no solamente en el tema de la historia de la caña y de la historia de la casa colonial, sino además pues también en lo que es una hacienda vallecaucana, ¿no? Qué chévere. ¿Vamos a hacer el primer recorrido o ya lo han hecho? Pues ya hemos hecho otros recorridos pilotos, pilotos con personas del Ingenio y de otras empresas, pero pues apenas esto van a hace implementarlo parte también con la parte de turismo. Correcto. Entonces pues la idea es que inicialmente vamos a sacar este recorrido para los fines de semana, los domingos, pero pues si vienes con tu familia, son más de 10, lo que pueden hacer es reservar mediante nuestras redes sociales, el número de teléfono, el WhatsApp. Hey, vamos el miércoles, somos 12 personas, aquí les organizamos la llegada. ¿Y qué podemos ver un poquito en el recorrido, así como a grandes rasgos? Lo que podemos ver es ganadería con sistema silvopastoril, que pues es una parte de responsabilidad ambiental, social, ecológica. Además de eso vamos a ver un sendero, un bosque de guadua. Vamos a pasar también por parte de la reforestación que estamos realizando aquí en la hacienda, que son más o menos 100 hectáreas. Además pasamos por un sendero de Samán de la Ribera, llegamos a un cultivo de cacao orgánico, son más o menos 14 hectáreas que tenemos en la hacienda Piedechinche y ya nos regresamos. ¿Cuánto dura el recorrido más o menos? Más o menos hora y cuarto, hora y media. Vale muchachos, entonces todos invitados para que claro que sí. el recorrido en el Calambuco. Calambuco, gracias. Totalmente invitados, los esperamos.
Aquí tenemos el muro que encierra lo que es la casa. Una casa que tiene 308 años de antigüedad, incluso es más antigua que la Hacienda del Paraíso que estuvimos en esta semana. Ya monté el videito de la Hacienda del Paraíso también para que vayan y lo miren. Esta hacienda es mucho más antigua, como 100 años más de diferencia. Y miren el muro que encierra. Era un muro que tal vez era muy tradicional en las haciendas de esa época, de esta región, porque lo podemos encontrar en varias haciendas de aquí del Valle del Cauca, incluso de otros países también, otros lugares. Pero se imaginan cuánto trabajo costó poner cada piedrita de esta, que tal vez sean piedras del río Amaime o de algún río por aquí cercano. Cuánto trabajo costó traer todo eso. Muchas de estas haciendas en sus inicios eran haciendas que eran esclavistas, porque sus antiguos dueños eran españoles, entonces venían con ese sistema de esclavistas. Tal vez el trabajo que generaban hacer todas sus muros tal vez fueron hechos por muchos de los esclavos que en esa época habían en esas tierras del Valle del Cauca. Las separaciones que utilizaban diferentes haciendas. ¿No conoces la Hacienda Paraíso? Sí, claro, tiene la misma. Exactamente. ¿Por qué? Porque vienen de muchos siglos atrás. Entonces no utilizaban el alambre ni nada, sino que piedras. Así diferenciadas, que este lote es de tal familia, que este lote es de tal familia y así. Estos murales son de 86 centímetros de grueso. Este muro aquí, acá. 86 centímetros de grueso. ¿Por qué lo hacían tan grueso? Porque en ese tiempo no había cemento. Entonces necesitaban hacer ladrillos grandes para soportar con barro, pegar uno encima de otro, ya poder aguantar estas paredes. Esto le echaban cal viva, pasto seco, estiércol de ganado y sangre de toro para darle firmeza a ese barro, para luego repellar con eso. Y se pinta como en blanco para darle mucho más luz, ya que estas casas son bastante oscuras. Por eso se utilizan casas en puro blanco, la mayoría de estas casas antiguas. Estas fueron las primeras casas en el valle que se hizo con segundo piso. Las bases principalmente de estas son estas paredes super gruesas. Y si ustedes observan la parte de techo y la parte alta, son vigas que van del agua al lado para poder sostener el peso del segundo piso. ¿Y esas son vigas de madera? Vigas de madera. El estilo de la época, como eran las ventanas. Allá podemos ver el balcón. Vamos a conocer el balcón allá arriba. Aquí llegamos a esta parte que es la parte de la biblioteca del estudio. Solamente entraba el hacendado a hacer sus cuentas. Aquí tenemos lo que es una gramera, ya que el hacendado le cambiaba el oro por comida a los indígenas. Tenemos los libros de las leyes, el escritorio del hacendado, las dagas. Aquí arriba tenemos el fusil de Fistol, que era recargado con pólvora. Bueno, aquí tenemos el segundo piso de esta antigua hacienda del Valle del Cauca. Y aquí nos encontramos con el cuarto principal del hacendado, que era Sebastián Borrero y Josefa Costa. Aquí vamos a encontrar lo que es el aguamanil, ya que en la casa no hay griferías o tuberías o servicios sanitarios. El aguamanil era para que las personas dentro de los cuartos se pudieran guardar o lavarse las manos o la cara. Como tenían sus empleados, cada vez que utilizaban el agua, ellos iban, la cambiaban y volvían y llenaban la jarra. Al fondo hay un segundo cuarto mucho más pequeño. Se decía que era para la esposa, dormían en cuartos aparte o en cuartos individuales, para tener un control, para no tener tantos hijos. Sin embargo, ¿cuántos hijos tenía? A pesar de eso, tuvieron 16. Imagínate, ¿eh? Que también no vivieran en cama separada. A pesar de eso, eran 16. Estas tierras anteriormente eran ganaderías. Los balcones en esta forma era porque los ganaderos desde esta parte alta tenían el ganado allá y era para observar. Cada vez que necesitaban comprar ganado, desde acá, desde esta parte alta, se subían con los dueños a observar el ganado para la compra. Y la caña, que era un secundario. Es que la caña en esos tiempos, digámoslo así, no lo utilizaban como caña, sino como pastizales para el ganado. Ya lo de la caña viene más adelante. ¿Por qué? Porque ya lo metió de la panela. Industria, la panela. Entonces, anteriormente lo utilizaban como los pastizales para el ganado. Claro. Y aquí, desde aquí separaba el hacendado con los que iban a comprar el ganado y escogían el ganado normalmente que necesitaran. ¿Cómo está el recorrido de la hacienda? Aquí en este momento nos encontramos aquí.
Entonces recorría 1,5 kilómetros por todos los diferentes trapiches a terminar aquí en la casa colonial, una casa con más de 300 años. ¿Y este qué es? ¿Este que vemos aquí, esta partecita? Esto es una parte de un auditorio, sí señor, que está al lado derecho acá. Y este es el acueducto. Este es el ducto de estilo romano con la famosa rueda Pento, que es generadora de energía, y en este caso pues está generando movimiento a los ejes donde se produce la extracción de jugo de caña de azúcar en el trapiche original de la hacienda Pichinche, construido en el siglo XIX. Pillen esta carreta, una antigua carreta de tracción animal que se usaron en estas haciendas del Valle de Cauca. Aquí llegaba el zumo de la caña y mezclaban para hacer la panela. Bueno, mis amigos, y eso ha sido todo por hoy. Es una hacienda que cuenta una historia muy interesante para que todos lo conozcan. Gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Chao.